Gloria al Señor. Damos gloria y honra al Señor porque Él se la merece. El Señor es bueno y para siempre son su misericordia. Me voy a introducir siempre con esta expresión porque yo creo que Él realmente es bueno y que para siempre son su misericordia, y eso lo veo yo todos los días. Yo veo la misericordia de Dios todos los días, hermano, de una forma o de otra, pero la veo. Damos gracias al Señor por todo. Y todo es todos. Por lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dicen todas las cosas, son todas las cosas. Sean positivas o sean negativas. Las positivas nos van a ayudar a afirmarnos en el Señor, y la que nosotros llamamos negativa, que en apariencia humana son las que no nos convienen o las que no nos benefician en nuestra concepción, también nos llevan a un punto de positividad en cuanto al Señor. Porque esas cosas que nosotros aparentemente vemos como negativas, el Señor las utiliza, hermano, para moldearnos, capacitarnos y llevarnos a un nivel mayor que el que nosotros estamos. Como he dicho en otras ocasiones, las pruebas, las dificultades, hermano, vienen para capacitarnos, no para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Él. ¿Cuándo se acerca el hombre a Dios? Cuando el hombre, hermano, ha experimentado caídas, decepciones, frustraciones, y aún, hermano, cuando está, como se dice, lamiendo el suelo, entonces levanta su vista al cielo y clama al Dios del cielo. Vemos la otra contraparte, que es cuando el hombre está en abundancia y lo tiene todo. Tiene fama, tiene fortuna y tiene farda. Y terminan, hermano, con todo esto que tienen, terminan en la drogadicción, terminan en el suicidio, terminan con sus vidas morales deshechas. Vidas familiares, 3, 4, 5 y hasta 6 matrimonios. Porque cuando el hombre está en abundancia, hermano, el hombre no se acuerda de su creador. Pero cuando el hombre experimenta la necesidad, la escasez, la frustración y todo lo que viene después de ahí, entonces el hombre levanta su vista al cielo. Y Dios utiliza toda esta circunstancia, hermano, dentro y fuera de la iglesia, para atraer a sus hijos hacia Él. Bien, hermano, como de costumbre, hoy viernes tenemos un compromiso con aquellos hermanos y amigos que nos siguen por estas redes sociales, de seguir hablando bajo el tema los profetas de Israel. Les recordamos a los amigos y hermanos que nos siguen que pueden ir al canal de la iglesia, a YouTube, y nos van a encontrar por la Iglesia Cristiana Los de Berea, y van a encontrar un logo, el logo de la iglesia, que es un círculo con una Biblia abierta y un cuaderno de apunte o una libreta de apunte dentro de ese círculo. Pueden cliquear allí y allí van a encontrar, hermano, las enseñanzas y predicaciones que hemos llevado a cabo. Hay otras que se van a ir añadiendo a medida que las personas que tienen que ver con el soporte técnico encuentren espacio en su itinerario tan apretado o agenda tan apretada que tienen, para poder ir subiendo estas enseñanzas que sé que van a ser, hermanos, de edificación para todo aquel que le escuche. También pueden ir al Facebook de la iglesia, que es Iglesia Cristiana Los de Berea. Allí van a encontrar una foto de esta figura y pueden cliquear ahí. También pueden ir mirando las enseñanzas que están allí en el Facebook de la iglesia. Bien, hermano,
estuvimos considerando o dimos la introducción o la consideración con respecto a la profecía que tiene que ver en el Medio Oriente, concretamente en Mesopotamia. Y el viernes pasado, hermano, tuvimos o tocamos 4 aspectos importantes de la profecía o de lo que tiene que ver con los profetas, sacerdotes o adivinos en Mesopotamia. También decíamos que para la vida común del ciudadano, como para la vida de los reyes de ese entonces, todo lo que tenía que ver, hermano, con aspectos de profecía o adivinación. Y cuando yo empleo, quiero hacer el aclarando, cuando empleo la palabra profecía, hermano, estoy empleando ese término hebreo que es roed, que significa ver, que también significa vidente, que es el que ve. En Mesopotamia, hermano, la gente iba donde los adivinos, por eso estoy utilizando la palabra adivinar, conjuntamente con profecía, iba donde los adivinos para saber, hermano, lo concerniente o qué le preparaba o les reparaba el futuro para ellos. Los reyes, antes de iniciar cualquier campaña militar, hermano, siempre se sometían a un escrutinio para verificar cuál iba a ser el futuro en cuanto a su campaña militar. Ahora, en Mesopotamia, concretamente, nosotros identificamos 4 jerarquías de lo que tiene que ver con los sacerdotes. Y decíamos y explicábamos que los primeros de estas 4 jerarquías eran los Ash-Ipu, que estos eran, hermanos, concretamente lo que tenían la capacidad, por así decirlo, de exorcizar, eran exorcistas. Luego le seguían el Calú, que eran responsables de la música en el templo. Después le seguían, hermano, los Adistú, que eran las sacerdotisas, y eso lo explicamos, eran las sacerdotisas que daban un servicio de prostitución en el templo. No muy lejos de nuestra época, ya un poquito más cercano, citamos el caso que la Biblia enseña en cuanto al apóstol Pablo trayendo la enseñanza del velo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, específicamente, hermano, porque en la ciudad de Corintio había un templo que era el templo de la profetisa, de la diosa Atenas, donde habían allí, hermano, 1000 prostitutas que se encargaban de dar este servicio a los creyentes en Atenas. Esas prostitutas, en el caso de los corintios, hermano, llevaban la cabeza rapada y eran fáciles de identificar. También, hermano, en Mesopotamia existían esta sacerdotisa que daban este servicio de prostitución. Acuérdese que como los dioses eran territoriales en aquel entonces, cada reino que conquistaba otro reino no solamente conquistaba sus riquezas, sino que también conquistaba su cultura. Y añadían a su cultura, hermano, lo que ellos conquistaban. Y eso nosotros lo vemos y lo certificamos exclusivamente por lo que la palabra de Dios dice, que cuando Babilonia invadió, hermano, a Judá, ellos cogieron todos los utensilios del templo y lo llevaron hacia su capital. Entonces tenemos aquí, hermano, que los dioses eran territoriales y no solamente conquistaban, los conquistadores no solamente conquistaban las posesiones, sino que también dentro de esas posesiones también conquistaban o adquirían la creencia de esos pueblos. De ahí, hermano, que muchas de estas prácticas se han extendido hasta el día de hoy. Y a veces nosotros nos preguntamos que cómo han llegado hasta aquí. Precisamente, hermano, porque han pasado de reino a reino
se han hecho cultura en algunos países y de ahí, hermanos, se han exportado a otro lado. De ende, en nuestros días, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la brujería, la santería, el vudú y un sinnúmero de prácticas que se practican en la América Latina, que nosotros sabemos que los orígenes, hermanos, son africanos. ¿Quiénes la trajeron? Bueno, pues la trajeron los esclavos africanos, que los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses trajeron, hermano, a este lado del continente, y ellos trajeron parte de su cultura y la enraizaron en lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Mundo. También dentro de estos 4 grupos existía el cuarto grupo, que era un compuesto de 4 sacerdotes que eran lo que tenían que ver, hermano, con todo lo que tenía que ver con adivinación. Ellos se ocupaban de la adivinación y venían a formar en realidad la clase más importante de estos 4 grupos. Aquí estaba contenido en el cuarto grupo el Barú, el Chailú, el Chabrú y el Mabrú. De estos 4, el principal era el Barú, que era quienes dirigían, el principal sacerdote que dirigía, por así decirlo, la orquesta de los demás. La gente de aquel entonces, hermano, venía a hacerle preguntas a estos sacerdotes y ellos les respondían tras el empleo de distintas técnicas. Y en esa distinta técnica, hermano, nosotros hablamos de lo que tenía que ver de esos medios de adivinación, que eran los medios imprevistos y los medios concertados. En los medios imprevistos, nosotros dijimos, por ejemplo, cuando pasaba algo a mano derecha de cualquier persona, cualquier evento, el augurio en ese acontecimiento era que le iban a ir las cosas bien. Cuando le pasaba algo a la mano izquierda, ya el augurio lo condicionaba que ya le iba a ir mal. En el tiempo de hoy, nosotros sabemos, hermano, hasta hace unos cuantos años, por ejemplo, y se ha mantenido, que cuando usted pasa por debajo de una escalera, eso es mala suerte. O cuando ve un gato negro, también es mala suerte. O algunos le dicen a ustedes, cuando un pájaro, por ejemplo, le defeca en la cabeza, que eso es buena suerte. Bueno, para mí no es buena suerte, hermano, pero algunos piensan que es buena suerte. Así vienen, hermano, esas raíces de costumbres y tradiciones que se remontan hasta el tiempo de hoy. Inclusive hay quienes piensan que cuando usted pisa algún tipo de materia fecal, también, hermano, dependiendo con el pie que lo pise, eso puede significar buena suerte o mala suerte. Para mí significa otra cosa, pero respetamos la consideración de cada uno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, en esos medios, en el medio improvisado o imprevisto, por así decirlo, se tomaba en cuenta todo lo que pasaba o lo que podía ocurrir en el día. En los aspectos de lo que tenía que ver con lo concertado, que aquí no quedamos, estos 2 eventos, los imprevistos y lo concertado, en los medios preparados o concertados, ya de antemano, lo cual eran 2. Y esto le va a parecer un poquito común a usted, bueno, o lo que andan le va a parecer común a los que andan en esos caminos. A los que no andamos en esos caminos, pues no nos va a parecer común. Nos vamos a sorprender en la medida que nosotros investiguemos lo relacionado con estos temas. Por ejemplo, nosotros tenemos la hidromancia. Le va a parecer un poquito raro quizá el término, pero los que andan en esos caminos saben que es un término que ellos conocen, hermano, común. Es un término común para ellos. La hidromancia consistía en esto. Usted iba donde un adivino, o donde un hechicero, un brujo, o un denominado profeta de ese entonces, como se le denominaba, y él agarraba, hermano, en una fuente y vertía aceite en la fuente, o viceversa, o vertía agua en el aceite. Entonces la hidromancia, la práctica de la hidromancia es que cuando usted sabe que la mezcla y el aceite
ellos no hacen mezcla entre el aceite y el agua, pero forman figuras. Ya sea por el movimiento, cuando usted lo deja caer, ellos forman figuras. Y la hidromancia, hermano, saca de ahí y conjuga los elementos que se van formando. Y por medio de la conjugación de esos elementos, ellos le pueden dar el presagio de forma inmediata, de forma futura, de lo que tiene que ver con usted. Este era el primer método con lo que tenía que ver en Mesopotamia también. Estos adivinos utilizaban estos ingredientes, estos elementos, para determinar cuál era el augurio suyo para el futuro. Luego, el segundo método que ellos utilizaban, que era el más importante, y usted me va a decir, hermano, ¿por qué yo, si estoy hablando de los profetas de Israel, por qué estoy introduciendo el profetismo o la práctica del profetismo con lo que tiene que ver con Canaán? Luego vamos a tocar Egipto. Con lo que tiene que ver Mesopotamia, vamos a tocar Egipto y vamos a tocar Canaán. Porque aunque la palabra vidente significa, hermano, el que ve, estas personas en su práctica, hermano, tenían una forma de adivinación que no tiene nada que ver, como algunos quieren suponer, con el pueblo de Israel. Aludiendo, hermano, y diciendo que el pueblo de Israel, hermano, fue culturalmente influenciado por medio de la práctica que se hacía allí. Yo quiero decirle, hermano, y certificarle que esta práctica que se hacía en Mesopotamia, como la que vamos a ver que se practicaba en Egipto, como la que se practicaba en Canaán, no tiene nada que ver con el profetismo que Dios instituyó a los profetas de Israel. Tales prácticas, hermano, en Israel, tales prácticas con respecto a los profetas de Israel, no fueron realidad en su vida, sino que Dios le hablaba directamente o de forma audible o por forma de visión, hermano, a los profetas, y los profetas hablaban el mensaje de Dios. En este caso, estas personas acudían a métodos oscuros para poder presagiar los eventos futuros que podían pasar en la vida de determinada persona o en la vida de determinada nación, que no siempre, hermano, pasaba como lo presagiaban estas personas. Ahora, en el segundo método que se practicaba aquí en Mesopotamia, era la estoscopía. Parece a un término moderno hoy cuando le hacen una endoscopía, que es que le miran los intestinos. Se parece un poquito, hermano, la palabra, pero tiene que ver con dos asuntos distintos. La espectroscopía que practicaban esta gente era y consistía, hermano, en examinar detenidamente el hígado de una oveja. Aunque a veces también se examinaban los riñones de un animal. El procedimiento, hermano, era el siguiente. Ellos hacían primeramente esto, hermano, porque ellos consideraban que la vida del animal estaba exclusivamente en estos órganos. Por eso ellos examinaban estos órganos. Al parecer creían que el órgano era la sede del animal o la vida del animal o de dicho animal, y por tanto muy apropiado para obtener revelaciones por medio de estos órganos. El procedimiento era el siguiente, y estas personas, hermano, aunque eran sacerdotes, también, hermano, eran personas que sabían de lo que tiene que ver con carnicería. Porque si a mí, por ejemplo, usted me da una vaca a descuartizarla o me da una oveja a descuartizarla, créame que yo no voy a saber por dónde voy a empezar. Pero esta gente eran experta en abrir adecuadamente el animal de tal forma que los órganos quedaban intactos, para ellos poder examinar estos órganos y presagiar con ellos lo que les reparaba el futuro, entre comillas,
a las personas que ellos iban a utilizar la adivinación. El procedimiento para examinar el hígado era el siguiente. Se comenzaba por matar la oveja, de ordinario con acompañamiento por lo general. Acuérdese que estas personas, en estos 4 órdenes que hay aquí, de los sacerdotes o de los adivinos o supuestos profetas, estaban los exorcistas, que aunque los exorcistas participaban de este ritual, no tomaban una participación tan activa porque no había quien sacarle un demonio. Pero sí entraban en función, hermano, el cayú, que era responsable de la música en el templo. Cuando se abría el estómago, hermano, del animal, los cayú que eran responsables de la música, estaban tocando mientras se hacía el ritual de abrir el animal. Ahora, se hacía con instrumento musical, como un aspecto de ceremonia. 3 cosas aquí, hermano, a considerar. Número 1, a continuación el sacerdote inspeccionaba los órganos y las entrañas situados en el estómago abierto del animal. Hay personas, hermano, que posiblemente sean un poquito susceptibles a lo que yo le estoy diciendo, pero yo quiero que usted se imagine ahora por un momento la escena de la adivinación de esta gente. Número 1, cogían el animal y lo abrían, hermano, por las entrañas. Primero lo mataban y luego abrían el estómago del animal y miraban en las entrañas o en el estómago abierto del animal, miraban en las entrañas a ver qué podían ellos determinar allí. Número 2, después, conforme a la regla establecida, levantaban las entrañas del estómago para examinar más de cerca y luego sacarla al exterior. O sea que era completamente un ritual, hermano, lo que se hacía. No era simplemente matar el animal, sacarle las tripas no, hermano. Todo esto era un ritual paso por paso que se hacía como un aspecto ceremonial. Entonces en su ceremonia después exhibían o examinaban más de cerca y luego sacaban al exterior para dejar totalmente descubiertos los órganos que ocultaba el estómago detrás de ellos. Entonces, en este ritual, estas personas, en tercer lugar, al llegar a este punto, ya podían distinguir los aspectos favorables y los aspectos desfavorables a través de la lectura del hígado y de las vísceras. Cosa, hermano, que en Israel nunca los profetas de Dios practicaron. Nunca los profetas de Israel, hermano, llegaron a tal práctica para discernir la palabra de Dios o el mensaje de Dios o el augurio que podía tener la nación en tiempo futuro. Ahora, según S.H. Hockett, un experto, hermano, en este tipo de investigación, dice, hermano, que en conexión con esta práctica de las concavidades del hígado, se podían distinguir 114 signos, con lo cual ellos podían hacer sus adivinaciones. De tal forma que aparentemente para nosotros, hermano, cuando usted, qué sé yo, va a la carnicería o va al matadero, simplemente sacan las vísceras, sacan y se le da la utilidad comestible que se le tenga que dar, no tienen ningún significado. Para estos sacerdotes en Mesopotamia, el hígado, la víscera, hermano, o los intestinos, tenían mucho que ver, inclusive las concavidades, tenían mucho que ver con el aspecto del profetismo y de ver en el futuro, entre comillas, las posibilidades que tenía quien consultaba, o en este caso la nación, si era que iba a alguna guerra. La importancia de la adivinación en la vida del pueblo de Mesopotamia difícilmente, hermano, podría exagerarse, porque todo esto era una práctica cotidiana para ellos.
Los reyes, con todo su poder, rara vez llegaban a una decisión o se atrevían a actuar sin consultar a estos sacerdotes. Ustedes se acuerdan, hermano, cuando ustedes van a Segunda de Crónica, en el capítulo 32 de Segunda de Crónica, cuando Senaquerí invadió el reino de Judá, Senaquerí, hermano, dijo, hablándole a Ezequías, que el Dios en el que él creía no lo iba a librar como los dioses no habían librado a las otras naciones que él había conquistado. Y aquí, hermano, certificó con un pasaje bíblico tanto la práctica de esta gente de Mesopotamia como el aspecto territorial de los dioses. Lo que esa gente creía en aquel entonces, que los dioses eran territoriales, y cuando yo te vencía a ti, pues mi Dios era superior al tuyo. Entonces Senaquerí, hermano, dice que los dioses no habían librado las otras naciones, mucho menos el Dios de Israel iba a librar a Israel de que él hiciera lo que él quisiera hacer con la nación de Israel. Y nosotros entonces vemos a Ezequías que toma estas palabras que pronuncia el mensajero de Senaquerí, la lleva, hermano, ante la presencia del Señor, y vemos al profeta Isaías que profetiza con respecto a que Senaquerí no iba a conquistar a Israel. De tal forma, hermano, que en aquel entonces era imposible que un rey se lanzara a una campaña militar antes de consultar con estas ramas de sacerdocio y de que ellos practicaran lo que yo le he venido describiendo en el transcurso de este estudio bíblico con respecto a la práctica de poder ver el futuro. Ahora bien, hermano, quisiera compartir con usted, ya hemos visto lo que tiene que ver con el sacerdocio, con el hechicero, brujo o encantador o adivino, que en este caso también se describe como la palabra profeta o adivino, su práctica en Mesopotamia. Quiero entrar entonces, hermano, a la práctica de lo que tiene que ver con Egipto. Porque son prácticas distintas, aunque tienen su influencia uno de otro. Hoy, hermano, usted tiene en nuestro medio, en el medio que nosotros nos desarrollamos, práctica un poquito parecida a esta, porque son prácticas de ocultismo. Y en el medio que nosotros vivimos y en la cultura que nosotros vivimos no ha dejado de practicarse esto, hermano. Porque el que no consulta a Dios directamente, y Dios ha dejado su canal directamente para que le consulten, que es a través, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, y ha dejado su libro, que es la Santa Biblia, con su pensamiento plasmado y de lo que Él exige para que el hombre pueda tener comunión con Él, que en este caso es a través de Jesucristo que el hombre tiene comunión con Él. El hombre, hermano, sigue practicando todo esto que nosotros vemos aquí, aunque de otra forma. Por ejemplo, usted tiene lo que es la magia negra, lo que se denomina magia blanca. Tiene, hermano, también la lectura de las manos, la lectura de la taza. También echan los caracoles. Lo que hacen estos brujos o adivinos sobre los despojos para quitarle la mala suerte. Hay quien, hermano, también practican la lectura de la carta, la micromancia con el aceite, como nosotros decimos que hacían estas personas allí, y un sinnúmero, hermano, de práctica. Por ejemplo, los cubanos en República Dominicana no es que no exista, porque también hay un librito que tiene que ver con los sueños, que cada vez que usted sueña, usted va, hermano, y los sueños le van diciendo a usted, si usted ve un jarro, si ve el río, si ve un perro, le va dando los números correspondientes a cada una de esas figuras. En el caso, por ejemplo, de los cubanos, creo que es la charada, ¿no? La charada
que tiene, hermano, todos los símbolos de los sueños que usted puede ver, y usted va allí, consulta, bueno, pues vi una escalera y la escalera tiene su nombre, y usted va allí, hermano, y puede consultar. República Dominicana igual, no sé si en otro país, hermano, también los sueños, que me imagino que también tienen su significado, en cuanto a lotería se refiere, ellos van, hermano, y verán. Hay también, hermano, me acuerdo cuando yo estaba pequeño, hay una hoja que parece, es una mata que parece, las hojas son como en especie de corazón, y no me acuerdo cómo se llama la planta. A veces yo veía por la mañana y por la tarde a las mujeres y a los viejos mirando esa planta y apuntando. O sea que por la planta ellos veían la figura. ¿Cómo se llama? Pringamosa. Bueno, el hermano Sandy dice que la pringamosa. La pringamosa para mí es algo que Sí, pica también. que pica. Sí. Entonces ellos veían en la formación de las hojas, veían muchas veces los números y se llevaban por esto, hermano, iban a jugar sus números. Quiere decir, hermano, que toda esta práctica, aunque no necesariamente como yo la estoy planteando aquí, pero sí, hermano, tenemos su secuela o tenemos una herencia que ha venido desde Mesopotamia, ha venido caminando, hermano, hasta el día de hoy, y nosotros seguimos practicando ciertos actos de esto, de una forma o de otra. Estamos participando de lo mismo, hermano, y es algo que Dios categóricamente rechaza. Hoy por hoy nosotros tenemos aquí, hermano, en la ciudad de Miami, por muchos lugares, vemos, hermano, a las personas que se promueven, ya que los cristianos no lo están haciendo, hermano, ya que los cristianos no están predicando el evangelio, los brujos se están encargando, hermano, de darse la publicidad y de ir repartiendo literatura para que la gente pueda acudir a ellos en este momento de depresión y en este momento de dificultad. O sea, si los cristianos no le dan la solución al hombre pecador, el diablo le brinda otra opción más al hombre pecador a fin de seguirlo contaminando. Y eso, hermano, es el resultado del polémico miedo que nos han metido y que nosotros hemos concebido en el cuerpo. Así que la iglesia de Cristo, hermano, no está llamado ni a temer ni a echar hacia atrás. Todo el tiempo adelante, como el elefante, hermano, como el rinoceronte, siempre para adelante, nunca para atrás ni para tomar impulso. Así que, hermano, los brujos también están haciendo, los encantadores y adivinos también están haciendo su trabajo aquí en la ciudad de Miami, porque ellos se están promoviendo a diestra y siniestra. Y ya que los cristianos, usted no lo ve ni en la iglesia, ni lo ve en la calle, pues el diablo se está encargando, hermano, de terminar de hacer el trabajo que él empezó a hacer con esta ciudad y con otras ciudades en el mundo. Bien, con respecto a Egipto, hermano, que también se practicaba y tenía su orden sacerdotal o su orden de adivino, y eso usted lo va a ver, hermano. Esto es bíblico, lo que le voy a decir, lo va a ver en el libro de Éxodo, cuando Moisés va a comisionado por Dios a liberar al pueblo de Israel. Nosotros vemos allí que Moisés se topa con unos encantadores, adivinos o determinados profetas o sacerdotes que representaban así la orden religiosa del pueblo de Egipto. Otra área importante del mundo que ejerció una fuerte influencia en lo que tiene que ver con Canaán fue Egipto, que quedaba al sur de Canaán. Igual que Mesopotamia, la religión jugaba aquí un papel sumamente importante. Y cuando nosotros hablamos de religión, y a veces nos hablan, hermano, de ese término religión, es bueno, porque la palabra religión viene de un término latín, religium, que lo que significa es lo que une al hombre con Dios. El hombre, hermano, interiormente es religioso, o en otra palabra, el hombre interiormente siente o tiene la necesidad de su creador. De ahí, hermano, que el hombre se incline, aunque torcidamente, por la adoración de su creador o de buscar otras fuentes adicionales de servir a su creador. Fuentes que nosotros sabemos que son totalmente erróneas. No obstante, tenía un carácter distinto, es decir, entre Egipto y Mesopotamia tenía un carácter totalmente distinto, pues algunos aspectos eran similares a lo de Mesopotamia, muchos otros eran un poco diferentes. Y eso lo vamos a ver ahora.
Se conocían 3 grados u orden de los sacerdotes. Número 1, estaba el Uab, que era el primero de los sacerdotes en Egipto. A él le correspondía examinar los animales para el sacrificio y llevar a cabo la tarea rutinaria en el templo. Aquí tenemos, hermano, la primera orden, distinto a esto. Estos eran exorcistas. Estos en Egipto, hermano, se encargaban de elegir cuáles eran los animales que estaban aptos para ser sacrificados y de las labores en el templo, lo que tenía que ver con orden, con limpieza, con lo que tenía que ver con los aspectos del ritual, de que todo tuviera en orden para el ritual. En segundo lugar, estaba el Kerievek, que era el segundo en esta orden. Este era un hombre docto, capacitado, y siempre me voy a acordar de esto, hermano, con respecto a los ministros, a la iglesia de Cristo. Nosotros, hermano, tenemos que estar capacitados para ejercer, hermano, el ministerio. Si no estamos capacitados, yo le estoy hablando de esta gente, hermano, que son gente que están dedicados totalmente a un servicio contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, estas personas que iban a rendir este alto honor a un servicio contrario a la voluntad de Dios, estaban totalmente preparados. El segundo, hermano, era una persona docto que podía recitar toda la liturgia, es decir, todo lo que tenía que ver con los rituales, con el efecto apropiado y dirigir las actividades ceremoniales. A veces se le llamaba mago, encantador o encantadores. No encantador de que encanta, hermano, de que socialmente encanta, sino encantador de que hace cierto sortilegio. Entonces, en el segundo grupo de estos de Egipto, hermano, usted tenía una persona capacitada que podía recitar toda la liturgia concerniente a todo lo que tenía que ver con los aspectos sacrificiales o todo lo que tenía que ver con la actividad ceremonial. A este también, hermano, se le llamaba mago. El tercero era el Gemu Nécter y ocupaba el puesto eminente, siendo así un personaje equivalente con el Barú de Babilonia. Es decir, que dentro de estos 3, el más grande en Egipto era el Gemu Nécter, que ocupaba el lugar del Barú en Mesopotamia. Estos estaban encargados de recibir todo lo que tiene que ver con oráculos. Toda la adivinación, hermano, todo lo que tenía que ver con recibir y poder dar los oráculos. En Egipto era el encargado. De tal forma, hermano, que cuando Moisés entró a Egipto, como ya dije anteriormente, le trajeron nada más y nada menos que a lo que representaban la gama alta dentro del sacerdocio, dentro de los hechiceros de Egipto. No le trajeron a Moisés principiante, hermano, le trajeron gente con jerarquía, gente con rango, que pudieran hacer, hermano, encantamientos, que pudieran hacer magia, como nos dice la palabra de Dios allí, que sucedió cuando Moisés tiró la vara en el suelo y se convirtió, hermano, en una serpiente. Ellos también tiraron su vara en el suelo y se convirtieron en serpientes. Ahora bien, hermano, quiero decirle esto, porque aunque parece anecdótico lo que le estoy diciendo con respecto a estos sacerdotes, yo no estoy descartando, hermano, la influencia de Satanás en todo lo que tiene que ver con esto. Detrás de todo esto está la influencia de Satanás. Y Satanás, hermano, también sabe hacer milagros. Satanás sabe hacer prodigios. Satanás sabe sanar gente. Claro que no va a sanar a lo de Dios, va a sanar a lo de él. Entonces, Satanás, hermano, como proveedor de prodigio también, tiene su gente encargado para que le hagan su ceremonia. Por eso usted ve cuando usted va a estos sitios de espiritismo, hermano, que aparecen y que le leen el futuro y que le pueden decir cosas que solamente usted sabe, pero que haya sido cosas que usted haya hablado con otra persona que no está presente en el lugar. Y usted dice, ¿y cómo es esto? Sí que sabía, hermano, sabía de mi vida, sabía lo que yo dije, sabía inclusive de algo que solamente yo sé.
Hermano, acuérdese que los demonios también son territoriales y que los demonios no descansan ni duermen y es que están en todos los sitios. Y lo que ellos oyen que usted habla, que usted susurra, que usted hace, también se lo comunica a estos adivinos. Y ellos, hermano, que tienen la habilidad satánica de poder adivinar, le van a decir lo que ellos han visto que usted ha ocurrido. Lo único que Satanás no puede hacer, hermano, es entrar en el corazón de un creyente ni leerle la mente a un creyente. Es lo único que Satanás no puede hacer. Bueno, ni hacer que un creyente se pierda, pero eso está de más decírselo, hermano. Pero Satanás no tiene esa capacidad ni habilidad de leer el corazón o la mente del creyente. Pero sí tiene la capacidad, hermano, de inducir y de deducir, oiga bien, la vida del pecador. Y cuando un pecador va, como leí los otros días ahí, hechizo para amarrar hombres, hechizo para amarrar mujeres, hechizo para romper matrimonio. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Y son capaces esta gente de decir que ellos están trabajando en nombre de Dios. Inclusive en esos centros de espiritismo usted ve que inclusive tienen hasta la Biblia abierta en el Salmo 91, hermano. Y son capaces de decirle ellos a usted que son parte del reino del Señor, pero que están trabajando de otra manera para ayudar a la humanidad. Oiga, no se sube en ese caballo, no vaya a ser que usted se caiga. Ninguna de estas personas sirven al reino de Dios de ninguna forma. También, hermano, he sabido, oiga bien, que es triste y lamentable, pero hay que ser muy satánico para usted entrar en esta dinámica. He sabido, hermano, por boca de una discípula, por así decirlo, de una hechicera muy conocida, que inclusive pastores iban a este centro de hechicería a hacer encantamiento, hermano, para que la iglesia se le llenara. Y hacer ciertas prácticas de ocultismo para que la iglesia se le llenara. Yo no descarto, hermano, esto, porque aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Ahora, un verdadero ministro de Jesucristo no va a entrar en esta práctica porque su intención primeramente no es lucrarse. Segundo, su intención, hermano, es llevar un conocimiento pleno de la verdad de Dios. Y cuando llega la verdad de Dios, todo a este tipo de práctica tiene que desaparecer. De tal forma, hermano, que hay personas que son dirigidos por su propio vientre, como dice el apóstol Pablo, y entran en esta dinámica de ocultismo. Aquí hay de todo, hermano. No todas las iglesias que tienen nombre cristiano son cristianas. Ni quienes la dirigen muchas veces no son cristianos, hermano. Aquí nosotros hemos pasado, aquí concretamente en la 17, y hemos visto el nombre de una iglesia cristiana, pero los que están adentro ministrando son masones, con el nombre de iglesia cristiana. Y los masones no tienen nada que ver, hermano, con el cristianismo, es todo lo contrario. Eso sí hacen práctica de ocultismo. Eso tienen hasta pacto con Satanás, hermano. Y yo no le voy a decir que no sean buenas personas, que no sean personas sociables, pero su práctica es una práctica diabólica. Es una práctica antibíblica. Eso es lo que la Biblia a mí concretamente me enseña. Entonces, hermano, en Egipto se usaban varias formas de adivinación. La primera y quizá la más frecuente era, hermano, a que usted no me adivina cuál era, la interpretación de los sueños. Por eso cuando usted vaya al libro de Génesis, aunque nosotros sabemos, hermano, que estos sueños fueron dados por Dios y que en condición de lo que Egipto y sus miembros, los miembros de este país creían, Dios sabía que este hombre iba a acudir a que le interpretaban los sueños. Acuérdense aquel famoso sueño primero que tuvo el de la cárcel, en la cárcel, el panadero y el copero. No sé si acuerdan de ese sueño, esa escena bíblica que tuvieron el copero y el panadero, que fueron y lo contaron a José. Y José le dio la interpretación correcta de los sueños, de lo que iba a acontecer con cada uno de ellos. Entonces, en Egipto, hermano, esto era una práctica popular.
y quizás fuese la más frecuente que ellos pudiesen practicar. De tal forma, hermano, que cuando José adivina los sueños o le dice la real, no es que adivina, sino que le dice la realidad de los sueños, de lo que iba a pasar con ellos. Después, hermano, el rey tuvo el famoso sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, que fue un sueño, hermano, puesto por Dios en el corazón de este rey para preservar así, hermano, a la nación de Israel, o preservar así a lo que en un futuro iba a ser la nación de Israel, que era la familia de Jacob. Y este hombre, hermano, y como Dios había determinado que José iba a ser príncipe, hermano, y que sus hermanos se iban a arrodillar y su padre se iba a arrodillar ante él, entonces esta era la forma de Dios poner a José en el lugar administrativo para que él pudiese, hermano, sobreguardar a la familia de Jacob o a su familia en otras palabras. Entonces Dios utiliza los sueños o el sueño en este caso para despertar así en Faraón el que buscara la interpretación y el que los magos o adivinos de Egipto no pudiesen darle la interpretación y que pudiese, hermano, el copero acordarse en el momento justo y determinado que Dios había determinado, acordarse de José para que José saliese de la cárcel después de su tiempo, hermano, de su larga temporada en la cárcel. Entre prueba y dificultades, la Biblia nos enseña, hermano, que José pasó 14 años de su vida, 17 años de su vida, hermano, entre esclavo y cárcel. Entonces Dios lo sacó de allí a los 17 años, hermano, de este vituperio y lo puso como segundo de Egipto, como nos muestra el libro de Génesis. Ahora bien, hermano, con respecto a la interpretación de los sueños, como ya había dicho anteriormente, acuérdese que hay muchas cosas que nosotros vemos que acudimos siempre a la interpretación de los sueños. El cristiano, hermano, sobre todo es muy dado a esto. Como he dicho la semana pasada, el cristiano es muy dado a esto. No es que Dios no hable, hermano, por medio de los sueños. Dios habla por medio de los sueños. Pero fue un método que Dios utilizó en su momento. Y nosotros vemos en el caso de Jacob, en el caso de José, y en el caso de un sinnúmero más de hombres de Dios que Dios le ministró, como enseña la Sagrada Escritura, por visión en el sueño. Quiere decir que estaba durmiendo, aprovechó el sueño y Dios le mostró una visión en el sueño. Hay otras visiones que usted la tiene de forma consciente, que es como si usted viera el panorama que se está realizando delante de usted y de repente tiene esa visión, se va esa visión, hermano, y usted queda con el conocimiento de lo que usted vio. Ahora Dios, hermano, ministró largamente en lo que tiene que ver con el primer testamento por medio de los sueños. Inclusive el libro de Job nos dice que de una forma o de otra habla Dios, sea por sueño, sea por visión nocturna. Ahora, para nosotros conocer la perfecta voluntad de Dios, no debemos acudir, hermano, al método de los sueños, porque nosotros tenemos el evangelio o el pensamiento de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras de forma completa. No es que Dios no siga ministrando a través de los sueños o a través de las visiones, porque yo sé, hermano, de caso, por libro que he leído, como hay uno de los libros ahí que se llama El dolor oculto, que habla, hermano, de el dolor que sufren los pastores y las mujeres y la familia de estos ministros en ciertos países, que también, hermano, sabemos que Dios ha estado ministrando a los pueblos árabes por medio de visión y por medio de sueño. Pero no es el método de Dios para la iglesia, hermano. El método de Dios para la iglesia es las Santas Escrituras. A esos pueblos, porque no tienen lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, que es el canon completo de las Escrituras. Siempre voy a hacer énfasis en esto, hermano. Puede que en un momento determinado Dios utilice, hermano, el sueño para hablarle a usted, pero no es el método de Dios para la iglesia. El método de Dios para la iglesia es y será y seguirá siendo las Sagradas Escrituras, palabras eternas que no han de pasar. Todavía la iglesia se va, hermano, y esas palabras seguirán porque son palabras eternas.
Quizá no seguirán los acontecimientos, pero la palabra de Dios, hermano, se ha de cumplir porque es eterna. En el tiempo y en el espacio ella es eterna. Así que, hermano, no se guíe por los sueños, porque Dios tiene otro método ahora para tratar con usted, que es por medio de las escrituras. Los egipcios practicaban esto, hermano, como una forma de adivinación o de saber qué le preparaba el futuro por medio de lo que soñaban. Parece ser, y con esto voy a terminar, parece ser que esta forma de adivinación tuvo en Egipto mayor relevancia que en Mesopotamia. Acuérdense que en Mesopotamia se usaban distintas formas de adivinación, entre ellas la que acabamos de mencionar, que era abrir, la más practicable, era abrir la oveja o el animal por el estómago, ver sus vísceras, ver el hígado, ver sus cavidades y de ahí sacarla al aire, hermano, y poder ver. Y según este historiador, habían 114 signos que se podían describir por las entrañas que podían traer al aire y poderlas revisar. 14 signos que podían determinarse, hermano, que usted podía entrar indudablemente en cualquiera de ellos. Entonces, hermano, en Mesopotamia, en Egipto se usaba más el aspecto del sueño que lo que se podía usar en Mesopotamia. Lo mismo que en Mesopotamia, se ha hallado en Egipto larga lista que indicaban los distintos presagios de los sueños que estos comportaban. Es decir, que eran distintos, hermano. Hoy nosotros tenemos los sueños para ir a jugar lotería, los que tienen necesidad o los que quieren hacerse ricos. Tienen un sueño. Si es conmigo, la fecha en que nací, eso me acuerdo, hermano, porque eso oía a los viejos. ¿En qué fecha naciste? ¿En qué día naciste? Entonces de ahí ellos determinaban más o menos por el sueño, si usted estaba involucrado o no, cuál era el significado del sueño, pero concretamente para jugar los números. En este caso no se trataba de jugar números, en este caso se trataba el augurio de lo que podía ser su vida de parte presente y de parte futura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a dejarlo aquí, hermano. El próximo viernes vamos a seguir con el orden de los profetas o los adivinos que tienen que ver con Egipto y cuál era su práctica más concretamente. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Acuérdense que puede vernos tanto en YouTube, en Iglesia Cristiana Los de Berea. Puede cliquear, nuestro logo es un círculo abierto, un círculo con la Biblia abierta y un cuaderno de apunte. Puede cliquear ahí y ver las enseñanzas. Puede ir al Facebook también y va a ver una foto de esta figura. Y allí puede cliquear y ver las enseñanzas también. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios le guarde. Y mañana continuaremos hablando con respecto al don de exhortación que nos ocupa el libro de los Romanos en el capítulo 12, verso 6. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.